Luces de Fe, bienvenidos. Advocación de la Santísima Virgen, María Auxiliadora. Historia de la devoción a María Auxiliadora en la Iglesia Antigua. Los cristianos de la Iglesia de la Antigüedad en Grecia, Egipto, Antioquía, Efeso, Alejandría y Atenas acostumbraban llamar a la Santísima Virgen con el nombre de Auxiliadora, que en su idioma el griego se dice con la palabra Boeteia, que significa la que trae auxilios venidos del cielo. Ya San Juan Crisóstomo, arzobispo de Constantinopla, nacido en 345, la llama auxilio potentísimo de los seguidores de Cristo. Los dos títulos que más leen en los antiguos monumentos de Oriente, Grecia, Turquía y Egipto, son Madre de Dios y Auxiliadora. En el año 476, el gran orador Proclo decía: la Madre de Dios es nuestra auxiliadora porque nos trae auxilios de lo alto. San Sabas de Cesarea, en el año 532, llama a la Virgen auxiliadora de los que sufren y narra el hecho de un enfermo gravísimo que, llevado junto a una imagen de Nuestra Señora, recuperó la salud, y que aquella imagen de la auxiliadora de los enfermos se volvió sumamente popular entre la gente de su siglo, porque junto a ella se obraban muchas curaciones. San Juan Damasceno, en el año 749, fue el primero en propagar la jaculatoria María Auxiliadora, rogad por nosotros. Y repite: la Virgen es auxiliadora para evitar males y peligros, y auxiliadora para conseguir la salvación. En Ucrania, Rusia, se celebra la fiesta de María Auxiliadora el 1 de octubre desde el año 1030. En ese año libró a la ciudad de la invasión de una terrible tribu de bárbaros paganos. La batalla de Lepanto. En el siglo XVI, los maometanos estaban invadiendo a Europa. En ese tiempo no había la tolerancia de unas religiones para con las otras, y ellos, a donde llegaban, imponían a la fuerza su religión y destruían todo lo que fuera cristiano. Cada año invadían nuevos territorios de los católicos, llenando de muerte y de destrucción todo lo que ocupaban, y ya estaban amenazando con invadir a la misma Roma. Fue entonces cuando el sumo pontífice Pío V, gran devoto de la Virgen María, convocó a los príncipes católicos para que salieran a defender a sus colegas de religión. Pronto se formó un buen ejército y se fueron en busca del enemigo. El 7 de octubre de 1572 se encontraron los dos ejércitos en un sitio llamado el Golfo de Lepanto. Los maometanos tenían 282 barcos y 88,000 soldados. Los cristianos eran inferiores en número. Antes de empezar la batalla, los soldados cristianos se confesaron, rezaron el rosario y entonaron un canto a la Madre de Dios. Terminados estos actos, se lanzaron como un huracán en busca del ejército contrario. Al principio la batalla era desfavorable para los cristianos, pues el viento corría en dirección opuesta a la que ellos llevaban, y detenían sus barcos, que eran todos barcos de vela, o sea, se movían con el viento. Pero luego, de manera admirable, el viento cambió de rumbo, batió fuertemente las velas de los barcos del ejército cristiano y los empujó con fuerza contra las naves enemigas. Entonces nuestros soldados dieron una carga tremenda y en poco
rato derrotaron por completo a sus adversarios. Es de notar que mientras la batalla se llevaba a cabo, el Papa Pío V, con una gran multitud de fieles, recorría las calles de Roma, rezando el Santo Rosario. En agradecimiento de tan espléndida victoria, San Pío V mandó que en adelante cada año se celebrara el 7 de octubre la fiesta del Santo Rosario y que en las letanías se rezara siempre esta oración: María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. En el año 1600, los católicos del sur de Alemania hicieron una promesa a la Virgen de honrarla con el título de auxiliadora si los libraba de la invasión de los protestantes y hacía que se terminara la terrible guerra de los 30 años. La Madre de Dios les concedió ambos favores y pronto había ya más de 70 capillas con el título de María Auxiliadora de los cristianos. En 1683, los católicos, al obtener inmensa victoria en Viena contra los enemigos de la religión, fundaron la Asociación de María Auxiliadora, la cual existe hoy en más de 60 países. El Papa y Napoleón. El emperador Napoleón, llevado por la ambición y el orgullo, se atrevió a poner prisionero al sumo pontífice, el Papa Pío VII. Varios años llevaba en prisión el vicario de Cristo y no se veían esperanzas de obtener la libertad, pues el emperador era el más poderoso gobernante de ese entonces. Hasta los reyes temblaban en su presencia, y su ejército era siempre el vencedor en las batallas. El sumo pontífice hizo entonces una promesa: «Oh Madre de Dios, si me libras de esta indigna prisión, te honraré decretándote una nueva fiesta en la Iglesia Católica». Y muy pronto vino lo inesperado. Napoleón, que había dicho: «Las excomuniones del Papa no son capaces de quitar el fusil de la mano de mis soldados», vio con desilusión que en los fríísimos campos de Rusia, a donde había ido a batallar, el frío helaba las manos de sus soldados y el fusil se les iba cayendo, y el que había ido deslumbrante con su famoso ejército volvió humillado con unos pocos y maltrechos hombres, y al volver se encontró con que sus adversarios le habían preparado un fuerte ejército, el cual lo atacó y le proporcionó total derrota. Fue luego expulsado de su país, y el que antes se atrevió a aprisionar al Papa se vio obligado a pagar en triste prisión el resto de su vida. El Papa pudo entonces volver a su sede pontificia y el 24 de mayo de 1814 regresó triunfante a la ciudad de Roma. En memoria de este noble favor de la Virgen María, Pío VII decretó que en adelante cada 24 de mayo se celebrara en Roma la fiesta de María Auxiliadora en acción de gracias a la Madre de Dios. San Juan Bosco y María Auxiliadora. En 1860, la Santísima Virgen se le había aparecido en sueños mandándole que adquiriera ciencia y paciencia, porque Dios lo destinaba para educar a muchos niños pobres. Nuevamente se le apareció la Virgen y le pidió que le construyera un templo y que la invocara con el título de Auxiliadora. Y le señala el sitio para que le construya en Turín, Italia, un templo. Empezó la obra del templo con 3 monedas de 20 centavos, pero fueron tantos los milagros que María Auxiliadora empezó a hacer en favor de sus devotos que en solo 4 años estuvo terminada la gran basílica. El santo solía repetir: cada ladrillo de este templo corresponde a un milagro de la Santísima Virgen. Desde aquel santuario empezó a extenderse por el mundo la devoción a la Madre de Dios, bajo el título de Auxiliadora. Y son tantos los favores que Nuestra Señora concede a quienes la invocan con ese título, que esta devoción ha llegado a ser una de las más populares.
San Juan Bosco decía: propagad la devoción a María Auxiliadora y veréis lo que son milagros. Y recomendaba repetir muchas veces esta pequeña oración: María Auxiliadora, rogad por nosotros. Él decía que los que dicen muchas veces esta jaculatoria consiguen grandes favores del cielo. Sin duda, fue San Juan Bosco el santo de María Auxiliadora, con el que esta advocación mariana encontró el mejor paladín y trampolín para el desarrollo y popularidad. No he sido yo, ha sido la Virgen Auxiliadora quien te ha salvado. Cada ladrillo de esta iglesia se refería a la gran basílica que en su obsequio empezó el 1863. Es una gracia de la Virgen María. Pero será exactamente en 1862, en plena madurez de Don Bosco, cuando éste hace la opción mariana definitiva. Auxiliadora. La Virgen quiere que la honremos con el título de Auxiliadora. Los tiempos que corren son tan aciagos que tenemos necesidad de que la Virgen nos ayude a conservar y a defender la fe cristiana. La Auxiliadora es la visión propia que Don Bosco tiene de María, la lectura evangélica que hace de María, la experiencia de su propia vida y la de sus jóvenes salesianos, y su experiencia eclesial le hace percibir a María como auxiliadora del pueblo de Dios. En 1863, Don Bosco comienza la construcción de la iglesia en Turín. 5 años más tarde, el 9 de junio de 1868, tuvo lugar la consagración del templo. Lo que sorprendió a Don Bosco, primero y luego al mundo entero, fue que María Auxiliadora se había construido su propia casa para irradiar desde allí su patrocinio. Don Bosco llegará a decir: no existe un ladrillo que no sea señal de alguna gracia. Hoy, salesianos y salesianas, fieles al espíritu de sus fundadores y a través de las diversas obras que llevan entre manos, siguen proponiendo como ejemplo, amparo y estímulo en la evangelización de los pueblos, el auxilio que viene de Santa María.